Bueno, muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, bienvenidos a todos. Voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Aunque, bueno, ya sabéis, venimos a hablar de soft skills. A diferencia de los hard skills, que igual quizá tradicionalmente ha sido lo que más ha prevalecido en los equipos, que es la parte más técnica de las habilidades propias de cada rol dentro de los equipos y de las empresas, los soft skills son aquellas habilidades que no son la parte técnica, y es de lo que hoy queremos hoy darle profundidad en la charla. Es muy importante, yo he traído algunas preguntillas, pero no creo que sea interesante que esto vaya de lo que a mí me interesa, sino de lo que os interese a todos vosotros. Así que os invito a que participéis, no solo a que generéis preguntas para los ponentes que han venido, sino que os sintáis también con la libertad de contestar aquellas preguntas que queden hoy aquí abiertas y queden en el aire. Entonces, como os decía, soft skills, y creo que es algo que hoy en día en las empresas se está viendo que está cogiendo cada vez más importancia, son más relevantes a la hora de alinear bien a los equipos, de que trabajen en estos entornos digitales que cada vez son más cambiantes. Y bueno, la primera pregunta que quería lanzar, y esta sí que os voy a lanzar a los tres, y sí que me gustaría que sea la única, que un poco más de forma ortodoxa la contestéis los tres y luego pues sea todo un poco más dinámico. Primero, si pensáis que es cierto que están cogiendo cada vez más relevancia, y si la están cogiendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo que estos soft skills sean cada vez más importantes dentro de las compañías y dentro de los equipos de trabajo? Por aquí. ¿Esto está? Sí, vale. Bueno, gracias a todos por tenerme aquí y bueno, genial compartirlo con ellos. La pregunta que hacías de la importancia de las soft skills, ¿no? en la contratación de nuevos perfiles en nuestros trabajos, yo creo que la estamos viendo, ¿no? O sea, el conocimiento es muy importante, pero en un mundo cada vez más digital y con los retos a los que nos enfrentamos, es para mí súper fundamental tener gente que tenga estas soft skills, que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de comunicar efectivamente, que sea, bueno, empático, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas soft que facilitan nuestro trabajo, nuestro día a día, hacen nuestro trabajo mejor. Y sí, cada vez más relevante, yo creo que casi en cualquier área. No sé qué os parece a vosotros. Sí. Bueno, hola a todos. Se me oye bien, ¿no? Yo creo que no ha cambiado mucho a lo largo de mi carrera. Yo empecé en una empresa que era muy waterfall, ahora pues todo es agile. Se ha desarrollado mucho el tema del diseño estratégico, el service, y yo no veo que antes no fueran importantes las soft skills, pero sí que es verdad que todas estas disciplinas tienen como una cosa de fondo que es utilizar mucho el sentido común y llevar el sentido común a estructuras que a veces pues tenían ineficiencias. Entonces, bueno, pues hay ciertas soft skills de romper situaciones absurdas y crear eficiencia y facilitar el trabajo que sí que están tomando más relevancia, yo creo. Sí, ¿se oye? Sí. Por mi parte, añadiendo a lo que comentáis, pensar un poco que esa U de UX es user, ¿no? Entonces hay algunas habilidades que nos tienen que permitir pensar en esas personas para las que estamos diseñando, que al final, aparte de trabajar en el día a día con compañeros, tenemos que tener esa empatía, esa escucha activa, ese tener siempre en la cabeza las personas para las que estamos diseñando. Y luego, por la parte de nuestro día a día, tener esas skills para hacer el día a día bien a todos, ¿no? De trabajar en colaboración, saber cuándo hay que trabajar en equipo y cuándo tengo que tener esa capacidad de trabajar de manera individual. Un poco que sean una parte más tan importante como la parte técnica, ¿no? Que está muy bien que nos formemos, pero al final esas soft skills también nos diferencian como personas individuales. Claro, yo creo que depende también. El debate yo creo que realmente está en las soft skills que son más relevantes según el perfil de diseño o de producto que estés realizando, más que si son importantes o no, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que son súper importantes. Sí, de hecho mi pregunta iba un poco por ahí, porque tú comentabas de la importancia de los soft skills hacia el usuario, hacia nuestros clientes, que es como parte imprescindible de nuestra metodología de trabajo, el tener esa empatía, esa escucha activa, pero también creo que es importante hacia adentro, los propios equipos, y quería preguntaros
porque casi todos somos perfiles UX, perfiles de producto digital, ¿cuáles creéis que son esos soft skills más importantes dentro de estos perfiles y de estos equipos? Pues lo comentábamos antes, ¿no? Para mí en mi día a día, un soft skill que creo que es fundamental es el de la comunicación. Yo, de hecho, cuando pensaba en esto, decía, jolín, es que yo me paso el 50% de mi tiempo haciendo de pegamento, haciendo que la gente se escuche, se entiende, que los mensajes sean claros, que las personas estén alineadas, que todas esas opiniones, lo que decías de la escucha activa, ¿no?, se tengan en consideración, ¿no? Hacemos un papel muy importante como comunicadores y yo creo que es fundamental. Otra que diría, que también muy unida con lo que decís, ¿no?, es el tema de la empatía, porque al final, no sé quién trabaja en equipos multidisciplinares o con perfiles distintos, yo. De hecho, había gente de mi equipo aquí, ¿no? Trabajamos con perfiles técnicos, con perfiles más de research, con perfiles más de service, con gente de negocio para la que este mundo es totalmente nuevo, porque jamás habían pensado en eso de la experiencia del usuario o, no sé, en preocuparse por la persona que estaba al otro lado, ¿no? Que ahora se ha democratizado muchísimo con esto de lo digital. Entonces, son tantas personas tan diferentes que wow, hablar con todos ellos y tener empatía y entender la motivación de cada uno, el qué le importa a cada uno, por qué fulanito, menganito dice esto o lo otro, ¿no? Diría que es para mí, de las más claves, que va más allá del conocimiento, que es fundamental por otro lado. No sé cómo lo veis. Sí, hay una que creo que es muy necesaria en nuestros trabajos, tanto dentro de los equipos de diseño como hacia afuera, con equipos de negocio, desarrollo, que es la humildad. La humildad y el dar buen feedback, estar preparado para dar buena crítica constructiva y también estar preparado para recibirla, ¿no? Esos debates que tenemos en el momento que hacemos un análisis o en el momento en el que estamos haciendo un design critique y recibir las críticas y construir sobre lo que estamos haciendo, creo que es una skill como muy necesaria, pues, completar esa humildad con la crítica constructiva, ¿no? Que en nuestro trabajo lo tenemos muy interiorizado, pero está bien cuando buscas a alguien o estás entrevistando y dices que sepa, ¿no? Que lo tenga interiorizado. Para mí, bueno, hay dos comentarios en este sentido. El primero es que yo creo que los skills son bastante distintos, con los perfiles con los que más me relaciono yo, son muy distintos. En el caso de un perfil más de estratega, service designer, product, bueno, ese tipo de cosas, y la gente que está haciendo UX, que está haciendo pantallas. Para mí son dos perfiles de persona muy distintos, y es verdad que a veces te encuentras un UX que tiene esa facilidad para conectar personas, para entender motivaciones, para saber qué incentiva, qué influencia recibe una persona, pero bueno, tampoco es algo que sea absolutamente necesario. Yo veo que, por ejemplo, en un perfil de UX pues, es súper importante la atención al detalle, el gusto por la excelencia, saber transmitir ese gusto por esto tiene que estar a 8 píxeles en todos los sitios y tal. Bueno, yo no soy UX, pero entonces, bueno, pues eso, la precisión, todos estos skills son más importantes. Y lo otro se me ha ido. Bueno, sí, luego, y un skill que a mí me parece súper importante en este sector es la capacidad de vender. O sea, continuamente tenemos que estar vendiendo nuestro trabajo, porque muchas veces nos relacionamos con perfiles que desde el día en el que los aceptaron en esa empresa ya sabían exactamente cuál era el input y cuál era el output, y nosotros constantemente estamos como demandando trabajo, yo creo que eso cada vez menos, y decidiendo cuáles van a ser nuestros entregables. Entonces tenemos que tener esa capacidad de seducir y de hacer que la gente se suba al barco y que entienda el valor de nuestro trabajo, y tan importante es hacer el trabajo bien como que la gente se te sume. Yo, por añadir, ¿no?, pondría la motivación y la resiliencia, porque no sé si os pasa, o yo creo que a todos, ¿no?, nuestros trabajos al final son súper bonitos, seguro, pero también son lo que nosotros queremos hacer de ellos. Es decir, si a mí en mi trabajo yo estoy en IBM iX y IBM dice, jolín, empresa tecnológica, súper conocida, como las vuestras, ¿no? Dices,
¿Tienes desafíos en tu día a día? Todos los días. ¿Son iguales los desafíos que tienes todos los días? No. ¿Compites con gente diferente? Todos los días. Y cada día, como decías tú, te vas reinventando, tienes nuevos desafíos, nuevas conversaciones, todo cambia. Entonces, el ser capaz de estar motivado tú mismo, más allá de tener un buen líder en tu equipo, más allá de tener la gente adecuada en tu equipo, ¿no? Esa resiliencia como persona de reinventarte, de buscar la ilusión, para mí sería la más difícil con independencia de cualquier perfil, ¿no? Porque hay gente que diría, jolín, yo soy UX y solo tiro wireframes, defino, o sea, como que mi trabajo es muy monótono, podría parecer, ¿no? Pero a mí me parece que es lo que cada uno haga también de él. No sé si estáis también de acuerdo. Sí, yo sobre un poco las diferencias en los perfiles también veo que, estábamos hablando antes también un poco de perfiles de innovación, ¿no? Que además de esto tenemos un manejo de la incertidumbre bastante grande, que no sabes lo que va a pasar mañana, entonces tienes que estar preparado para decir, bueno, esto llegará, va a ir llegando y con el proyecto vamos a ir avanzando. Y con eso también la adaptación al cambio. Y con esto me refiero a una adaptación al cambio de, bueno, me adapto fácil. No, pues eso, el querer estar aprendiendo, el querer explorar nuevas áreas, que si tienes que probar distintos proyectos en distintos momentos, estés preparado, que hay una parte de nuestros trabajos muy asociada a la innovación y a nuevos productos y a nuevos servicios, que es bueno, ¿no? Tengo la página en blanco, ya sea de aprendizaje de usuario, de diseño, de lo que sea, y me tengo que lanzar a por ello. Y eso creo que además se representa muy bien, ¿no? Cuando hablas con una persona y te cuenta historias de, pues mira, he probado este proyecto, he probado esta herramienta, estoy deseando ver nuevas herramientas, simplemente seguir blogs, y se nota mucho en las personas que están dispuestas a ir aprendiendo nuevas cosas. Bueno, ¿alguna preguntita por ahí, por la sala? Bueno, ¿o estáis de acuerdo? ¿Alguna opinión? A lo mejor. No, de verdad, si hay alguna opinión, lanzarla, ¿sí? Porque yo creo que... Volver a pasar el micro. Hola. Mi cuestión más o menos va sobre hasta dónde empieza un perfil y dónde acaba. Porque muchas veces lo que pasa es que al UX se le piden tareas de UI, al UI se le piden tareas de UX y al UX, desde Product Manager o operaciones, no se le hace caso. Algunas veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso también influye mucho a la hora de desarrollar tus skills, porque realmente llegan muchas veces a posiciones que dices, no sé qué hacer, porque no sé qué posición tengo que ocupar en ese momento. A ver, yo creo que hay que ser como el bambú, hay que ser capaz de amoldarse a las situaciones, y las etiquetas te pueden venir bien para buscar trabajo, para más o menos posicionarte en un entorno de empresas, pero luego una vez que entras en una compañía, lo importante no es tanto tener tus tareas definidas, sino ver qué puedes aportar al equipo. Y bueno, al final un producto puede mejorar por tener un visual súper fino, súper pixel perfect, pero podría ir igual de bien teniendo a alguien que fuera menos fino a nivel visual y que tenga capacidades de encontrar sinergias con otros departamentos. O sea que, bueno, yo creo que eso es como una condena, la falta de definición, pero también es una ventaja, que es que los puestos se hacen bastante a medida. Se acaban convirtiendo en... Sí, y a mí me parece, o sea, yo soy muy optimista, entonces cuando veo nuevos desafíos que se pueden escapar un poco de mi rol, me parecen una oportunidad para entender qué es lo que necesita otro de mí, porque al final trabajamos unos con los otros y hay dependencias y cadenas, ¿no? Y sinergias que cuando tú haces un rol dices, jolín, es que esta persona no conseguía hacerlo tan bien porque quizás el fallo venía mucho de otra fase, ¿no? Y te da la posibilidad de crecer como profesional y evolucionar hacia roles que son más de llevar equipo, por ejemplo, en el que también, aparte del conocimiento, creo que es bueno tener skills de liderazgo.
que son más como de inspirar, de transmitir, de saber empatizar, pero desde el conocimiento. Yo también lo he sufrido. Sí, entiendo, ¿no? Entonces eso yo lo veo personalmente como una oportunidad, pero sí está el eterno debate, ¿no? De especialización versus perfil más cross, que yo he tenido hasta con los equipos, ¿no? Que es como, jolín, pero yo me tengo que hacer super UX o UX UI o service, ¿no? A mí me pasa en mi día a día, pero me parece que es interesante lo que estás planteando, porque yo tampoco conozco muy bien cuál es la delimitación. Creo que por lo que dices tú, que al final haces lo del bambú. La adaptación al cambio. Yo creo que no hay una delimitación. De hecho, por ejemplo, en Garage tenemos un problema de que hay un perfil al que llamamos Service Designer, que realmente nos damos cuenta de que casi nunca ha hecho Service Design. Lo que hacen es diseño estratégico, product, o sea, más pensar y ejercicios de abstracción, pero no necesariamente Service Designer, pero el mercado lo ha llamado Service Design. Bueno, pues, Sí, pues es vale, que pues Service Design. Ahí hay ya conversaciones filosóficas de qué es cada rol, ¿no? Y cómo lo metemos en cajitas, y al final hay ciertas empresas que trabajan más, lo estábamos hablando también antes, compartimentadas, y otras que van flexibilizando más el rol. Ahora ya también hay una tendencia al product designer o diseñador y hago de todo. Y eso va también un poco en lo que quiera la persona o lo que le permita el trabajo o el proyecto en el que esté. Yo creo que si tienes las capacidades o las quieres desarrollar, pues justo precisamente esa flexibilidad y esa duda que da el mercado te permite ir moviéndote por esas aguas. Yo, a ver, ahora escuchándonos, digo, jolín, la verdad que también creo que depende de la fase de madurez en la que esté una empresa o un equipo, un proyecto. Porque lo que comentáis, ¿no? En una fase muy inicial parece que puede ser más polivalente o no, o tienes que tener tu navaja suiza muy bien creada de, oye, pues tengo el que es un hacha o la que es una crack en esta parte o en otra o en otra. Y en momentos de evolución de proyectos en las que ya estás hilando fino, wow. Y depende del proyecto, ¿no? Precisas de una calidad y de una especialización para dar ese salto cualitativo, cuantitativo, ¿no? Que requiere quizás más especialización. Yo en esos proyectos sí creo que es cuando realmente yo he buscado un crack o una crack en mi equipo que diga, uff, es que, o sea, aquí vamos a flipar y aprendes, ¿no? Entonces sí, es como conviven las dos, ¿no? Especialización versus transversalidad, no sé. Claro, es que es como que, bueno, como UX, heredamos una metodología, entre comillas, que viene de desarrollo, entre comillas, ¿no? Entonces, muchas veces como que te sientes como un intruso, como que te estoy quitando cosas, un poco porque, con todo el respeto, yo valoro muchísimo el trabajo de un desarrollo y de hecho creo que el binomio tiene que estar muy bien alineado. Pero un poco también con lo que habéis dicho antes de la humildad y el ego y esa pelea es como, bueno, yo muchas veces me encuentro con que las historias de usuarios me las están definiendo desde desarrollo. También hay ineficiencias, o sea, cosas que no, Claro, que no son como deberían pero ser y bueno, pues el tiempo pasa como, y va poniendo las cosas en su sitio. Eso, es como que viene ya dado por sentado que desarrollo o operaciones son los que, bueno, definen un poco la historia de usuario. Entonces llega el UX y dice, hostia, yo no le veo sentido por ningún sitio. Esto hay que cambiarlo. Ah, ya no se puede cambiar porque en el sprint hemos dicho que... Ánimo con ello, porque la evangelización sin duda es una de los soft skills o sea, una de las capacidades que tiene que tener cualquier perfil de digital en general. Entonces, pues, si has caído en una empresa que le... No, en general, en que mi caso, por ejemplo, ese avance, pues... sí que tienen una mente bastante abierta en ese sentido, pero es como que cuando me va a quitar lo mío, ¿no? Y es un poco... Sí, esa mentalidad de estas son mis competencias, pues todavía sigue bastante presente en muchas empresas, pero creo que cada vez menos, cada vez se ha perdido esa noción de territorio, de conocimiento. Sí, yo por lo que comentabas un poco de los perfiles, yo creo que se pueden ver en negativo o se pueden ver en positivo, que es también un poco lo que comentabas. Yo creo que hoy en día
hay muchos casos, hay diferentes contextos, hay muchos tipos de producto, hay empresas muy consolidadas que están apostando por perfiles más de product design, que pueden ser perfiles un poco más abiertos, más especializados. Entonces yo creo que hay proyectos en los que en la fase en la que están requieren de perfiles mucho más de investigación porque lo requiere el caso, pero yo creo que lo que sí que es interesante es que cada uno pueda también sentirse cómodo y con la libertad de poder aportar en áreas que igual o en trocitos del producto o del proceso en los que igual no son su habilidad principal, pero que yo creo que eso sí que enriquece muchísimo el resultado, enriquece muchísimo la convivencia con equipos. Entonces creo que eso es fundamental y lo que comentabas también en desarrollo, eso también es algo que yo creo que es a mejorar, porque evidentemente hay partes del proceso que se tienen que dar donde se tienen que dar y que creo que fluye mucho mejor el producto y que va mucho más alineado con los objetivos y con el usuario. No sé si teníais alguna duda, alguna pregunta por allí. También os digo, ¿se está escuchando? Sí. Sí. Para los vergonzosos o vergonzosas, podéis preguntar a través del hashtag UxerTalks. Se va a comentar y se va a contestar, así que animaros. Hola, buenas noches. Mi pregunta va un poco orientada a... Hablamos de las soft skills en las empresas, hablamos que es algo que aún no tiene un bagaje muy alto, o sea, que no tiene una importancia muy alta, pero quisiera saber cómo en las empresas en las cuales ustedes están, cómo forman a nosotros como empleados en soft skills, qué herramientas brindan, cuál es la metodología que llevan, cómo los líderes ven esta formación en soft skills, porque ha perdido relevancia en el tema de que soft skills, bueno, vamos a una formación, a un taller, pero ahí se queda. Entonces, ¿qué estrategias utilizan ustedes para manejar los equipos? Bueno, yo por una parte que sí que se están teniendo bastante en cuenta, sobre todo en los procesos de formación, o sea, de hecho creo que lo que decía Carlos antes, que siempre han sido importantes, y creo que en nuestro caso, por ejemplo, para los perfiles de diseño UX, no sé porque en toda la compañía no conozco, pero en los nuestros es una de las cosas que más importancia se le da, porque damos mucha importancia al fit de los equipos. Entonces, cuando viene alguien, se tiene muy en cuenta que encaje ya no solo aparte de las habilidades generales que se esperan, sino que encaje en el equipo en el que va a trabajar. Y luego a nivel de formación o de seguimiento, lo que hacemos en algunos casos es más un poco por orientación laboral, ¿no? De hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Igual si quieres quieres ser buen trabajador en equipo, pero tu trabajo es muy individual, pues igual no tiene mucho sentido que te formes por ahí, ¿no? Pero cuando una persona está pensando hacia dónde quiere ir, se tiene en cuenta y vamos haciendo ejercicios que consideramos que puede ser. Pues si quieres ser buen comunicador, pues igual empieza a hablar en público, defiende tú en una entrevista, defiende tú en las reuniones una propuesta, ir pasito a pasito, ¿no? Haciendo algunas tareas que te vayan acercando un poco a esa soft skill. Se me ocurre comunicación porque es una de las que todos queremos atrevernos a hablar en público y demás, entonces se pueden ir dando pequeños pasos. No tanto formaciones per se de comunicación, que también puede llegar el caso, sino más un poco pequeños retos que podamos ir alcanzando en el día a día, que incluso nos podemos poner nosotros mismos, que sabemos que somos un poco, que tenemos flojera en una skill, pues decimos, venga, pues, ¿qué puedo hacer para ponerme con ello? Sí, bueno, por ejemplo, hablo del caso de IBM. Dos formaciones que yo tuve que me parecieron geniales cuando empecé mi carrera en esta empresa fueron una que se llamaba Communicating with Impact y otra Leading with Impact. Y en la primera de comunicar aprendí a bailar, a cantar y a hablar con números. ¿Y os parece como extraño? Y dices, ¿bailar? Pues sí. Lenguaje corporal, cómo hacer una presentación, cómo pues modular lo que dices, ¿no? Ir pues ajustando la tonalidad cuando hablas, al final es como que cantas. Y cuando bailas, cómo te expresas, ¿no? Todo eso transmite cosas a la gente. Y fue una formación que, para que os hagáis una idea, para mí no fue solo buena por mi desarrollo personal, sino porque me puso a ver cómo se expresaban y comunicaban gente de otros países. Siendo empresas multinacionales, no tienen nada que ver cómo nos comunicamos los españoles o los más latinos o que somos más del sur
por decirlo de alguna forma. Yo soy de Tenerife, así que bueno, bastante del sur. Pero alemanes, ¿no? Ingleses, rusos, o sea, os podéis imaginar cómo de diferente es la gente cuando comunica y cómo de enriquecedor es entender cómo otro se comunica y interpretas emoción en una cara que es seria, ¿no? O sea, esa formación yo creo que se puede impartir, se puede recibir, pero también se adquiere mucho durante la propia experiencia, ¿no? O sea, trabajando con equipos internacionales, en situaciones de trabajo en remoto, con diferentes culturas. Wow, es súper enriquecedor y formas tus skills. Y también con dinámicas, veo caras conocidas en el grupo, ¿no? Dinámicas de design thinking que hacemos con nuestros equipos, que esta es la forma de trabajar, o de agile, de scrum, ¿no? Al menos que te suene, al final hace que vayas desarrollando skills que no te das cuenta. Liderando sesiones, lideras equipos y personas al final, ¿no? Lidias con el hater, con el dreamer, con el believer, ¿no? O sea, lidias con gente que te hace pues ir evolucionando. Entonces, bueno, yo diría que al final, in a nutshell, sería la mezcla entre la teoría, pero con un componente más práctico, y la experiencia en sí mismo. Así es como podría yo resumirlo. Sí, yo solo por añadir un detalle, nosotros en Garage lo que nos ha funcionado muy bien es asignar tareas específicas de un proyecto que sabes que necesita esa persona para desarrollarse, y luego side projects, o sea, darle a esa persona una responsabilidad o un apoyo para que desarrolle pues, una iniciativa, pues por ejemplo, dar una clase a sus compañeros sobre pues, Agile, porque sabe de Agile. Y de esa forma ayudarle a desarrollar el soft skill. Para mí la teoría para este tema es bastante inútil. O sea, son habilidades que tienes que vivirlas, y si no puedes vivirlas en tu trabajo normal, pues crea un entorno simulado en el que las puedas poner en práctica. Yo además creo que es muy importante, estábamos hablando antes un poco de los perfiles, ¿no? De que a veces es importante que surjan intereses en torno a no quiero estar siempre haciendo lo mismo y puedo salirme un poco, y yo creo que ahí las empresas también juegan un papel muy importante en el sentido de que deben de acompañar a sus trabajadores y a sus equipos a que se formen o aprendan cosas nuevas y que aporten nuevas cosas a los equipos. Entonces, eso a nivel incluso de filosofía de empresa, que yo me he encontrado en algunos contextos o en algunas empresas en las que había miedo a formar a los equipos porque daba la sensación de que si formo a alguien luego se va a ir, y he formado a alguien que no me lo he quedado, pero yo creo que es todo lo contrario. O sea, si tú sabes identificar y de forma voluntaria haces que tus equipos y las personas de tu empresa escojan sus próximos pasos, aquellas cosas en las que quieren aportar y salirse de su zona de confort, porque al final salirnos de la zona de confort, los retos siempre son súper interesantes, y las empresas tienen que acompañar a que sus equipos, sus empleados crezcan, y si se sienten ahí en ese contexto, seguro que van a querer seguir estando ahí, y creo que todas las partes se van a retroalimentar. Entonces, creo que en esa parte las empresas y la filosofía y la cultura que generen dentro de los equipos y de la compañía es una cosa fundamental. Es que no me puedo dividir. Esto también es un soft skill. A ver, ¿quién? La omnipresencia, soft skill. Bueno, mi pregunta es más en plan que las hard skills son más fáciles así, por lo menos hay una formación más clara, más negro y blanco. Tú puedes hacer un entrenamiento o una certificación, pero las soft skills a veces se mezclan un poco con carácter o rasgos personales, ¿no? Y cómo a veces llegar a un compañero y un subordinado de tu equipo y decirle que tiene que mejorar un soft skill sin parecer una crítica personal, como, tú tienes que comunicarse mejor. Pero yo me comunico muy bien, ¿sabes? Todos creen que los soft skills como son parte de la personalidad, y puede a veces sonar como una crítica o algo así un poco despectivo. ¿Cómo separar las cosas? Bueno, a nosotros nos ha pasado muchas veces que entra un diseñador y viene pues con un ego brutal. O sea, porque bueno, es verdad, pues intentamos coger gente muy buena y hay gente que viene pues muy subidita. Y eso te das cuenta muy rápido cuando trabajas en un proyecto. Y entonces yo creo que la mejor forma de
de ayudar a esas personas a, bueno, pues a mejorar es dándole ejemplos y ejemplos que hayan vivido. Entonces, yo cuando he liderado proyectos siempre intentas poner a las personas en una situación en la que potencialmente pueden fracasar, que en entornos bastante controlados, y luego tener una conversación con esa persona sobre ese fracaso, pequeño fracaso que ha tenido, porque es mucho más fácil hacer una retrospectiva desde un caso en concreto que decir, no, es que no te comunicas bien, no, es que tus presentaciones no son didácticas. Cuando lo has vivido y... Sí, claro, hablar de hechos pasados siempre aclara mucho más, pero es un poco de la percepción de la persona de decir, la presentación de ayer no fue buena, pero para él sí fue buena. Entonces, a veces, como no es mensurable o medible la soft skill, a veces queda un poco así, en plan de un reto de comunicación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que las soft skills generalmente van como muy cercanas a lo personal, ¿no? A las cualidades de una persona, porque al final tú como persona te influye la educación que has tenido, el entorno donde has crecido, los valores que has tenido en tu familia, tus experiencias personales, profesionales, y eso te condicionan como persona. Y lo que yo he visto quizás es que hay gente que lo lleva más a su parte personal cuando ha tenido una mala experiencia que hace que, ¿sabes?, se pongan una coraza de por aquí no paso y me blindo, o cuando ha estado en una situación circunstancialmente en la que le han idolatrado o empoderado, ¿no?, como magnificado casi a nivel semidios un poquito. Entonces, para mí esa gente, estoy muy de acuerdo contigo, la forma en la que lo hemos gestionado en otras veces ha sido bien ponerle con una persona que entienda como un igual, es decir, que esté en igualdad de condición para hacer una crítica, que entienda menos personal, y no siempre ha salido bien también, porque ahí está el ego de cada uno, y si no ponerle en una situación fuera de su zona de confort en la que haya dicho, no las tengo todas conmigo. Y quizás en esas situaciones hay gente que ha sido capaz de reconocer que la ha cagado y gente que todavía sigue con su... Nah, esto me lo han puesto así, bueno, han venido a jugar porque yo soy genial. Entonces, creo que no se consigue a la primera, que es una serie de situaciones en las que te ponen como profesional, y creo que la clave de eso también es crear una cultura sana de feedback. O sea, no hacer una crítica destructiva como compañero, porque creo que también hay gente que no sabe dar feedback, sino saber, por ejemplo, nosotros utilizamos el que ha ido bien y que podría haber ido mejor el even better if, ¿no? El EBI. Entonces es como, wow, sí, me estás dando un feedback de una forma que me está ayudando a mí a crecer, a mejorar, no lo noto como un ataque. Entonces creo que es trabajarlo desde las dos partes, del que recibe y del que da feedback, diría yo. Sí, para mí hay una cosa muy relacionada con lo que dices del feedback, porque para mí es un poco depende de qué soft skill sea la que tiene ese bloqueo. Porque muchas veces nos fijamos mucho en la soft skill de otro que no va bien y creo que esa cultura de feedback, que puede que sea yo también el que tiene algo que hace que tu soft skill tampoco vaya bien. Entonces, ese ejercicio de una retrospectiva de cómo ha ido, ¿no? De qué ha ido bien, qué ha ido mal o qué puede ir mejor y decir, bueno, pues es que lo mismo está pasando algo que estoy haciendo yo o cualquier otro del equipo, ya sea en comunicación, trabajo en equipo, o que no he tenido el tiempo suficiente para hacerlo, o que me has dado una crítica, que lo mismo yo te he dado una crítica que pensaba que era un buen feedback y no fue tan constructiva, ¿no? Entonces ese ejercicio de feedback 360 que tanto dicen en recursos humanos, pero llevado a nuestro tipo de ejercicios que solemos hacer, yo creo que es la mejor manera también para identificar síntomas de cómo funciona todo. Si es una cosa en equipo, claro, si es una cosa muy de uno frente al mundo es más delicado. Creo que había otra pregunta. Gonzalo. ¿Qué tal? Yo quería preguntaros cómo de difícil es identificar las soft skills cuando estás haciendo pues, un proceso de recruiting en el que
pues eso, tienes que buscar que tenga culture fit y que seguro que vaya bien con este equipo y que no sea especialmente, pues que tenga un ego demasiado alto o no. ¿Y cuánto de ello sabe recursos humanos? Porque otra cosa es que lo hagáis vosotros finalmente, pero claro, el primer filtro, ¿no? Y a veces... ¿Alguien de recursos humanos de IBM aquí? No, a ver, o sea, yo sí creo que los procesos de selección están adaptándose cada vez más a diferentes tipos de personas porque estamos entendiendo que cada vez requerimos de diferentes perfiles, de diferentes personalidades, de diferentes tipos de personas y lo he visto en experiencia propia, ¿no? Entonces, ¿cómo de fácil es identificar una soft skill? Pues es una buenísima pregunta. Yo quizás en mi equipo sí veo soft skills que son comunes que van mucho con la actitud o la predisposición de la persona que cuando haces una dinámica grupal, por ejemplo, ves, oh, pues esta persona está intentando hablar con alguien, o ve a una persona apartada ahí en el fondo de la sala y dice, hello, ¿quieres participar? ¿Cómo lo ves tú? ¿No? Esa capacidad de inclusión o de tener a gente en cuenta sí la he visto como patrón común en gente que están en los equipos. Otro patrón o soft skills que creo que se ha visto ha sido la capacidad de lidiar con el conflicto. Cuando tienes dos opiniones muy opuestas en la misma sala, ¿no? ¿Cómo eres capaz de no revertir la situación o reconducir la situación? Y dependiendo del rol que tengas, cuánto dispuesto estés al público, ¿no? Creo que recursos humanos sí tiene una capacidad de detectar, ¿no? Los profesionales que se dedican a esto, ese fit. Pues si esta es una persona que es más líder o no, es una persona que aporta más o piensa más o razona más. O sea, como que hay diferentes tipos de personas. Hay una charla TED que de hecho me gustó mucho, que es la gente que es más visual, la gente que es más sensorial y la gente que es más auditiva, de escucha. De hecho se ve en su patrón de cabeza, ¿no? La gente que escucha recuerda, mira más hacia allí, los visuales recuerdan más imágenes, los sensoriales cómo te sentiste con algo y eso también se nota en cómo la gente se expresa. Entonces sé que tienen en cuenta todo ese tipo de cosas. Claro, porque tú en la oferta pones liderazgo, capacidad de no sé qué, claro, tal, y tú dices, bueno, yo la envío, pero a saber si luego eso realmente la gente piensa que lo tiene, si se lo miran en recursos humanos o ya es cuando os llega a vosotros como alguien que han contratado y entonces ahí ya pues lidias con lo que tienes. Si pasa eso, mal. Mal. Siempre hay una capa por nuestra parte. Yo, para mí una clave es una técnica de recursos humanos, pues que te cuenten ejemplos, que te cuenten casos reales, que te cuenten, no, y ya no tanto cómo reaccionarías, ¿no? Sino que te cuenten qué han hecho, por qué experiencias han pasado, cómo han reaccionado, ¿no? en situaciones anteriores. Y luego yo, de efecto profesional, que soy researcher, entonces psicóloga researcher, entonces ahí tengo como que me interesa especialmente esta parte de habilidades personales. Y sí creo que los procesos de selección de recursos humanos, en nuestro caso, por ejemplo, va muy bien. Yo siempre digo que el equipo con el que he trabajado, más allá de superprofesionales, recursos humanos hizo un proceso genial porque fuimos como una gran familia, luego nos hemos ido repartiendo por proyectos, pero creo que hacen muy buen trabajo en esa parte de detección de parte técnica y de hecho para esa parte técnica es cuando más nos necesitan a nosotros precisamente y luego de soft skills. Luego yo creo que cuando llegas al momento este que te decía yo antes de fit con el equipo, ahí sí que tienes que entrar tú más porque los equipos igual recursos humanos no tienen por qué conocer a cada equipo y también depende del tamaño de la empresa, pero sí. Y bueno, en una visión un poco más modesta, que nosotros somos 65, entonces no tenemos un equipo enorme de recursos humanos, nosotros lo que hemos hecho es definir como 5 comportamientos que nos parecían muy garaje y luego hacer 5 preguntas para cada uno de esos comportamientos. Y bueno, la verdad que nos está funcionando bastante bien, porque según cómo esté yendo la conversación, pues te vas por una pregunta un poquito más ligera, o que sea una que sea un poco más caso, y bueno, te permite detectar los perfiles, las características de las personas y luego lo que ha dicho Bea, 100%, repreguntar, ir al detalle de cómo hiciste esto y por qué y cuándo, no sé qué.
porque es la forma de que la gente pues al final se quite la careta esa con la que vienen a una entrevista de Que todo es de fantástico todo bien, y todo que fenomenal. sí, súper proactivo, no sé qué, no sé cuántos. Sí, yo de hecho creo que cuando mejor ha funcionado en mi experiencia ha sido cuando Recursos Humanos ha hecho partícipes a las personas de los equipos de parte del proceso de selección, ¿no? Porque ellos pueden tener una visión muy high level de los valores de mi empresa, que, oye, están súper bien, la cultura, cómo trabajamos, cómo afrontamos, cómo nos comportamos, pero al final cuando te hacen partícipe, si eres parte de equipos o llevas equipos, ¿no? De quién es esa persona, qué te motiva, tienes conversaciones, ¿no? Oye, y das a la persona también entrevistada que te está conociendo y, joder, me considero una persona igual que todos los que estamos aquí, o sea, es una persona que tiene ganas de entrar en tu empresa y tú estás ahí también dándole tu opinión. Cuando se produce esa conversación, cuando se aclaran esas dudas, cuando la otra persona entiende, ¿no?, qué es lo que hay, creo que ahí es cuando realmente tú dices, joder, pues sí, esta persona entra a mi equipo y, o sea, cuando yo he entrevistado a gente y me han metido en estas, ¿no?, que yo me alegro porque me encanta conocer gente, digo, aquí esta persona la quiero en mi equipo, pero vamos, o sea, sí o sí. Y pasa cada vez más porque somos los que somos, ¿no? Que a veces es por contacto de, pues coincidí con tal persona en este proyecto, tengo muy buena referencia, trabajé súper bien y al final eso, sí, bueno, las recomendaciones toda la vida, ¿no? Cuando te dejan hacer también esa recomendación, pues ya vas con mucho ganado, yo creo. Además que yo creo que son muy importantes los soft skills dentro de un proceso de selección porque muchas veces te encuentras con perfiles que técnicamente son muy similares. Entonces, al final te decantas por estos soft skills, que son los pequeños detalles que sabes que van a hacer que esa persona vaya mucho más alineada con el equipo, vaya a entrar muchísimo mejor y vaya a convivir mucho mejor. Entonces yo creo que aquí el proceso de selección es fundamental para que esté diseñado de tal forma que se puedan detectar esos soft skills que requiere el puesto, y me parece fundamental el poder implicar a gente que no solo sea del equipo de recursos humanos para que ayuden a diseñar ese proceso de cómo hay que encontrar a las personas, que me parece genial lo que hacéis en Garaje porque qué mejor que decir, para nosotros una persona que ha de entrar en nuestra empresa ha de ser de esta forma y llevarlo al proceso de selección, porque va a hacer que te equivoques menos, que siempre a veces te puedes equivocar, pero tener éxito dentro de los procesos de selección creo que es fundamental, porque al final necesitas a alguien que aporte y que mejor que entre la persona que más vaya a aportar, ¿no? Sí, y que esté feliz, o sea, de verdad, no que sea un win-win, que digas, jolín, yo quiero entrar a trabajar, es como si tienes una pareja, ¿no? O sea, yo quiero estar contigo y tú quieres estar conmigo, y si hay transparencia y los dos sabemos a lo que vamos, estupendo. Sí, fundamental. Si no, La verdad es que sí, porque también es frustrante para los dos, yo creo, para la empresa que invierte en formación, en tiempo, en su gente y tal, y esa nueva persona que llega y dice, joder, no es lo que yo quería, ¿no? O sea... Sí. Solo decir, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayuda un mogollón es cuando me han desestimado de proceso, pido feedback. ¿Por qué? Entonces, normalmente eso me ayuda a mejorar mis soft skills. Porque normalmente cuando tiene unos requisitos, 90 o 95% de las ocasiones lo cumple. Luego, eso es, no sabes por qué. Claro. No sabes por qué, entonces como, bueno, ¿por qué? ¿Y en qué he fallado para que pueda detectar yo mi error? Un poco también mejoro o me curo de ego, un poco de entrenamiento, y luego también me ayuda un poco a visualizar. Pero eso sí que es verdad que no todas las empresas lo hacen. Entonces, tú pides el feedback, te dicen que sí, o te dicen que no, o directamente ni te contestan. Pero yo creo que es un buen ejercicio. Hola, me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo afecta o cómo se diluyen estas soft skills cuando se trabaja en modo remoto. O sea, cuando tienes que trabajar con un equipo, aparte de interdisciplinar, en el que uno está en Barcelona, el otro está en Londres, el otro está en Canarias, y claro, la comunicación o hay ciertas soft skills como
que tú decías, el lenguaje no verbal se pierde. Bueno, es que yo creo que el trabajo en remoto es una skill también. Eso pensaba. Obviamente. No sé si soft o hard. Es como un sí, batido de pues, o sea, skills, sí. es una ventaja que tenemos a día de hoy, pero creo que el poder trabajar en un equipo en remoto también depende, ¿no? Porque hay equipos que están todos deslocalizados, hay que saber variar si cada persona está en un sitio o eres tú solo el que está deslocalizado, que puede ser más duro porque pierdes partes, ¿no? Pero creo que además es importante que esa persona tenga esa skill de estar pendiente, de estar comunicado, y que el otro lado también tenga la capacidad, no sé si llamarlo skill o cómo llamarlo, de tener a esa persona siempre en el radar, ya sea la conversación que sea, porque sabemos que en persona ocurren muchas conversaciones de día a día que, aunque haya una persona en remoto, se pierden. Entonces, si no estás en la conversación, porque puede que en ese momento no estés, por lo menos que esa información llegue. No sé qué pasa con las soft skills, pero sí que sé que hay personas que tienen mejor desarrollada esa capacidad de trabajar en remoto que otras. Yo, para ponerte un ejemplo vital, estuve en un proyecto durante 6 meses con gente a la que jamás conocí en persona hasta que después de que se acabó el proyecto. Y les vi físicamente y dije, joder, ¿sabes? Como que tiene pies, ¿sabes? Porque los veías en la webcam y decías, Dios, eres una personita, qué pasada, ¿no? Para mí, la parte que fue clave para trabajar bien en remoto fue crear una conexión con ese equipo que fuera más allá de tú haces esta tarea, tú haces esta otra, sino crea una relación personal un poco. O sea, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Te gusta la Coca-Cola o la Fanta o el agua? ¿O haces deporte? No sé, al menos sabes con quién estás hablando. Y yo veía en esa call a los niños de mis compañeros de trabajo, ¿sabes? Entonces, cuando creas ese tipo de relaciones, cuando eres capaz de tener una soft skill de entendimiento, ¿no? De flexibilidad, de entender qué es lo que le falta al otro, tener esa capacidad de conectar, de estar presencialmente con una cámara que ayuda ya muchísimo, más allá de una call y más allá de Slack. Cuando construyes ese tipo de cosas, por algún motivo, ¿no? Ese sentimiento de vamos a hacer que esto ocurra, vamos para allá, tal, se perpetúa hasta que acabas el proyecto. Y creo que ahí es muy importante eso, el sentimiento de equipo, meta común, ayudarse, flexibilidad. Entiendo que tú puedes estar en remoto cuidando a tu perro, me da igual. Vale, ¿a qué hora, no? Buscar esos puntos de encuentro. Creo que es súper bueno para preservar las soft skills. ¿Y qué se puede perder? Pues como todos, la motivación. Tú no sabes al final quién es la persona que está al otro lado en su vida 24/7. Puede tener 1000 motivos. Entonces, eso para mí ha sido lo más difícil como soft skill que hemos mantenido. Pero se puede conseguir. Yo confío en ello. Lo he vivido. Para mí, la soft skill más importante cuando estás trabajando en remoto es la claridad, o sea, y la capacidad de síntesis, porque hay gente que en persona pues como que puede aportar mucho, pero cuando estás en remoto pues la comunicación es mucho más pobre y hay que ser capaz de ser sintético, de repente resumir lo que ha pasado en una sesión para ver que nadie ha pasado nada, que nadie se ha perdido nada, y luego también el respeto por el tiempo de los demás. O sea, eso cuando trabajas en remoto es súper importante. Pues no, se crean esperas que no se crearían en un mundo físico, y tienes que estar, yo creo, un poco más atento a no crear esos cuellos de botella, esas ineficiencias, que como no va a venir nadie a gritarte, o bueno, al final es otro mensaje más de los 800 puntitos que tengo en Slack, pues como que te da más igual y puedes caer en una falta de respeto al tiempo de tus compañeros. Sí, la planificación, ¿no? Por parte de todos también. El hecho de que sepamos esos slots en los que nos vamos a estar comunicando, cuándo puedo tocarte la puerta para hablar contigo. Yo creo que al final la organización en esos casos también es muy importante. Sí, es que al final cambia bastante el contexto. Yo creo que, por ejemplo, ya en mi caso personal, que desde Uxer School pues trabajamos bastante gente del equipo en remoto, es un contexto diferente. Entonces tiene todo que construirse
en función de que hay gente trabajando en remoto, porque trabajar en remoto, la gente que está en remoto de por sí ya tiene que tener ciertos soft skills o tiene que desarrollarlos o crecer en unas áreas para que se dé bien todo ese contexto. Y ahí la empresa es la que juega un papel muy importante a nivel, como hablamos antes, de filosofía y de cultura, porque si estás dando pie a que la gente pueda trabajar en remoto, ya tienes que crear los flujos de trabajo, tienes que tener las herramientas apropiadas, tienes que tener todo estructurado para que se den las cosas como se tienen que dar y luego, como decíais, pues que se respeten los tiempos de los demás. O sea, al final afloran ciertos soft skills dentro de las personas que están en remoto para que todo fluya como tiene que fluir. Sí, al final yo creo que lo que haces es, lo que ya decía, ¿no? Crear nuevos soft skills que se adaptan a los medios que estás utilizando, ¿no? O sea, que esa capacidad de convicción o esa escucha activa que necesitas desarrollar en una reunión presencial o en una presentación de un proyecto, pues lo tienes que adaptar al medio que estás utilizando. Y sobre todo, volverte un poco también perro de presa, ¿no? Porque no es lo mismo tener a la persona a 2 mesas de distancia a la que te puedes levantar y darle en el hombro, que tener a una persona a la que le puedes mandar 4 emails y no te contesta y te tiras una semana esperando feedback. Eso mismo te lo encuentras en equipos presenciales también, o sea, que está, claro, o sea, está la persona proactiva a la que puedes tocarle el hombro y, oye, sí, ahora mismo te lo mando, y está la persona que te dice, sí, ahora te lo mando, y luego no te lo manda, o sea que al final es un poco también lo mismo. A mí lo que me sorprende ahora cuando dices que estás a 3 ordenadores de distancia, me pasó hace 2 semanas concretamente que una persona con la que me llevaba escribiendo por Slack un mes estaba en la planta de abajo. Digo, joder, con lo fácil que hubiera sido acercarnos y hablar, pero hay veces como que te pones tú la comodidad de tu pantalla ahí en plan de hashtag, jaja, ¿no? Y como que es más cómodo. Y al final, si tienes la posibilidad, es como una autocrítica. Joder, pues acércate a la persona y resuélvelo rápido, que hay veces que nos creamos como ese rol en remoto hasta dentro del mismo edificio. O sea, autocrítica número 1. Y yo creo que hay que desmitificar un poco el trabajo en remoto. A mí, mi experiencia por lo menos es que el trabajo en remoto es peor. O sea, es peor para el trabajo. Y es verdad que pues tiene muchas cosas muy positivas para la conciliación, etcétera, pero la comunicación es peor. Bueno, por lo menos esa es mi experiencia. Entonces, yo creo que hay que entenderlo como una dificultad a superar. Sí que es verdad que tienes que adaptarte, o sea, lo que te decía, ¿no? O sea, tienes que cambiar ese chip y decir, si no consigo lo que quiero enviando emails o conectándome por Slack o por Teams o por lo que se utilice, pues directamente voy a llamar, ¿sabes? Que es que muchas veces los que trabajamos en remoto, yo me lo encuentro mucho, ¿sabes? Que parece que nos hemos olvidado de cómo se trabajaba antes, ¿sabes? Que no cuesta nada levantar el teléfono o levantar darle al iconito de la aplicación de llamar, y si la otra persona no te contesta, pues bueno, ya es cosa suya, pero se consigue mucho más en una conversación, aunque sea en remoto, pero se consigue mucho más que escribiendo mensajes. Sí. Yo no sé si es mejor o peor. Lo que sí que sé es que es más complejo llegar a que todo se dé como se tiene que dar. Eso sí que es verdad que es una barrera un poquito más compleja, pero que si se trabaja y hay voluntad por todas las partes, se ponen los medios, se trabajan bien los flujos de trabajo, tienes las herramientas apropiadas, se puede conseguir que sea de mucha calidad. Sí, también depende mucho de los roles, ¿no? Porque también, sí, evidentemente. Hay roles sí. más de trabajo individual, que al final es una tarea de una comunicación de alineamiento, y yo puedo estar haciendo mi trabajo durante 3-4 días seguidos sin necesitar, generando curros, sin necesitar interacción con otros, pero si soy researcher no voy a poder estar trabajando en remoto continuamente, ¿no? O sea, al final yo creo que depende el roles de desarrollo, de más de interacción, de estar en la pantalla trabajando en una exploración de diseño. Esos roles yo creo que sí que pueden llegar a tener más días, ¿no? Seguidos. Sí. Y para mí un soft skill que sí cabe, coge mucha más relevancia trabajando en remoto, es la comunicación, porque es mucho más fácil y mucho más natural comunicarte en persona con alguien del equipo. Y cuando a veces estás presentando un proyecto o estás hablando de algo y te pones a compartir pantalla y ves el slide, no ves a la otra persona y estás solo en tu habitación, es mucho más complejo el
poder comunicar y poder enfatizar en lo que toca, o sea, de verdad llevar una comunicación dinámica cuando realmente si miras a tu alrededor estás completamente solo mirando un monitor, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí sí que hay que, si cabe, elevar un poco pues eso, la fortaleza de la comunicación para aportar mucho en el equipo. Gracias. ¿Alguna...? ¿Por el fondo? ¿Alguien? Yo creo que antes por ahí alguien había levantado la mano, luego... ¿No? No, la verdad es que muy bien porque estoy tachando bastantes preguntas de las que tenía aquí. Ah, mira, otra por ahí, a ver si tacho alguna más de la lista. Hola. Quería que si se os ocurre algún ahora mismo que os pase por la cabeza, como a mí me gustan mucho los libros, los recursos en internet, o sea, tutoriales, todo eso, o sea, estoy como en plan súper, venga, ansia de conocimiento. Si se os ocurre alguna recomendación ahora que podáis compartir con todos de un canal de YouTube, el podcast que habéis recomendado de Eduardo, libros, revistas o lo que sea, que nos lo digáis. Y si no, pues ya os lo preguntaré yo por privado, por correo, por LinkedIn, lo que sea, y no os preocupéis. Pues yo, un libro que me encanta y que ahora veo cada vez más en LinkedIn y demás, es el de Creatividad S.A. o el de Creativity Inc., de la historia de Pixar Animation Studios y cómo fue fluyendo toda esa dinámica, ¿no? Unos tíos que no tenían ni idea de qué hacer, pero que eran muy listos y de repente crean Toy Story, ¿no? O sea, cómo es esa historia, cómo trabajan, a mí me alucina. Y va muy unido, yo creo que también con el tema de hoy. Y otro que aunque ya cada uno lo lleve como sea su día a día, a mí el de Sprint es un libro que ya también he recomendado, ¿no? Pero es cómo consigues que en muy poco tiempo, con distintos tipos de personas, llegues a resultados sin tener nada preconcebido o tienes una idea y cómo le das forma. Me gustó mucho porque ves como consejos, ¿no? O qué persona toma qué rol, qué otro, cómo modula, cómo está la figura del decisor súper clara para desbloquear o no sé, me parece que vienen con el tema y a mí personalmente me gustaron y me aportaron mucho. Serían mis dos. Hola. ¿No se oye? ¿Hola? No se oye. ¿Se me escucha? Ahora. Vale, yo es que he venido aquí sin ningún tipo de experiencia, yo no me dedico al diseño, aunque sí es verdad que me gusta, estudié un poco de arte y tal, pero no es a lo que me dedico, yo me dedico a la educación infantil, de hecho. Entonces, sí que esto es una opción muy interesante que me llama mucho la atención, he venido aquí a informarme un poco y tal, y sobre todo me pregunto, yo que por ejemplo no me he dedicado nunca a esto, ¿qué recomendáis a una persona, ¿no? Que no se ha dedicado nunca? ¿Por dónde empezaría? Pues mira, para empezar y generar curiosidad, leer. O sea, antes si no tienes ni idea de lo que estamos hablando y te suena todo a chino, empezaría por leer. Y luego por formarte, que pues eso, hay cursos estupendos como los que tienen aquí que pueden ser un buen paso para meterte un poco en todo esto. Pero yo para generarte la propia curiosidad y empezar a entender de qué estamos hablando, empezaría por leer y empezar a empaparte para luego cuando decidas qué curso quieres hacer, saber un poco por dónde van los tiros y dónde te quieres orientar. Y luego quizá hacerte amigos de gente que esté metida en distintos roles dentro de distintos entornos, porque no es lo mismo vivir el diseño desde la consultoría que desde una compañía grande o una compañía pequeña. Entonces, yo creo que esas conversaciones son muy útiles, especialmente después de haberte leído los libros que dice Bea. O sea, tienes que tener como una base, porque si no, al final, no sé, como que puedes acabar muchos hablando un poco raros. Mr. Wonderful y nada muy concreto. Pero sí, cuando ya tienes una base... Yo, por ejemplo, ya que estás en la parte de educación, buscaría o leería sobre IDEO. Cuando yo empecé a hacer sesiones de Design Thinking, realmente, o a resolver problemas de una forma más creativa, ¿no? Me inspiró mucho.
porque tiene un componente social muy ligado a la educación y a las personas, que al final es para quien diseñamos, ¿no? Que a mí me planteó el cómo yo, sí, esto ya me he flipado, ¿no? Me puse en este plan, digo, ¿cómo yo cambio el mundo? ¿No? O sea, ¿cuál va a ser mi aportación? ¿Cómo puedo solucionar problemas? IDEO, a mí me pareció un caso inspirador, creo que va a resonar contigo por tu profesión, y al final lo que te hace es ver cómo ellos llegan a una solución a un problema de forma creativa, entendiendo mucho de research, trabajando mucho con las personas y lo que consiguen es súper chulo. Entonces ya a partir de ahí, por lo menos a mí me despertó el gusanillo. No sé si alguno ha visto lo que ha hecho IDEO por ahí al fondo, no sé. ¿Alguno? ¿IDEO? ¿Sí? Sí, yes. Vale, pues IDEO, jolín, te lleva a decir cómo yo con mis 4 amigos o mis conocidos que entienden de este tema puedo hacer las cosas incluso mejor dentro de mi campo, por ejemplo. Y a mí eso me llevó a plantearme cómo podía aportar algo y al final es lo que llevo haciendo 5 años. Y me aplica a cualquier industria, a cualquier sector, a cualquier día, a lo que montaremos el viernes que viene, con 4 locos que se junten, yo qué sé. ¿No? Pero buscas esa inquietud y esa semilla y el porqué de las cosas. Te lo recomendaría muchísimo. Y luego creo que también puede venir muy bien cuando estás empezando el mundo paripé, ¿no? Que en las escuelas tienes un espacio para hacer el paripé, pero quizá no quieres ir a una escuela, pero puedes definir un curso de los que estás dando y decir, venga, voy a montar una dinámica de design thinking. Y esas experiencias son súper ricas, porque las primeras veces que haces algo sobre todo como tan especial como es el design thinking o plantearte construir algo por sprints o cualquiera de las cosas no sé, como que avanzas muy rápido. Y con los niños flipas, ¿eh? O sea, de verdad, sesión de design thinking más locas la recomiendo con niños, tío. O sea, yo ahora me acabo de salir el canario de dentro, pero me emociono porque dices, jolín, estás en tu curro día a día haciendo tus cosas, ¿no? De, pues tengo que llegar de A hasta B y voy a aplicar mi metodología. Y de repente llegas a una sesión con niños y te hacen la pregunta top que dices tú, pero es que soy retrasado, soy un adulto, ¿no? Entonces ya me he dejado esa creatividad de lado, esas ganas de hacer las cosas distinto, me voy a hipótesis y no sé qué, pero realmente no doy con lo clave. Y, jolín, tienes una oportunidad brutal, y todos los que tengan niños, sobrinos, no sé, les invito, es súper rico. Abre la mente, o sea, como lo apliques vas a alucinar. Bueno, seguro que lo haces en tu día a día ya, pero es súper chulo. Sí, es que es una pasada. Lo más gratificante. A veces es una pena porque los adultos abandonamos muchas veces esa espontaneidad, esa locura que tienen los niños, que a veces es tan bonita y es tan rica que para estos temas es fundamental. Luego yo una cosa que te aconsejaría, porque entiendo que lo que te apetece también es un poco meterte en este mundillo e incluso llegar a hacerlo tu profesión, primero es informarte, es leer, es coger muy bien el contexto y entender un poco todas las piezas que hay. A partir de ahora ser muy curiosa, porque la curiosidad es la que te va a llevar a cualquier sitio y a veces no es fácil, pero yo además que dentro de Uxer, aparte de como Product Manager, también me dedico a la parte de formación y muchas veces a los alumnos se lo comento, es tratar de visionar dónde quieres estar, ¿sabes? Dónde te gustaría estar dentro de 6 meses, dentro de un año, porque si más o menos leyendo y cogiendo un poco de contexto, sabes más o menos dónde te gustaría estar, puedes trazar el camino, ¿sabes? Y eso a veces es fundamental, decir, vale, si me gustaría estar aquí, ¿qué necesito hacer para llegar ahí? ¿Vale? Y evidentemente formarte con Uxer, porque nada, es broma. Pero, claro. Pero en serio, sí. Es muy importante la curiosidad, porque es la que te va a ayudar a ir abriendo cosas y cada día aprender cosas nuevas, y el saber decir, mira, más o menos me gustaría estar por aquí e intentar trazar ese camino que tienes que recorrer. Sí, claro. En línea por ahí con lo que dice ella, yo voy un paso más adelantada, vengo de la parte de empresas y vine acá para formarme, no acá, pero sí en relación al design thinking y al customer experience. Y sí me pasa que me cuesta desmarcarme de donde vengo
por el acento sobre todo. Me cuesta un poco desmarcarme y no sentir que el contacto que uno hace con un otro es interesado al 1000. O sea, porque el LinkedIn es, hola, ¿qué tal? Y toda esa ida y vuelta me cuesta a mí porque siento que es 100% es interesado, porque ya me marqué ese camino, ya sé dónde quiero ir, entonces empezás a atacar a todos los que más o menos están relacionados. ¿Cómo hacer que ese interés, que es evidente, el otro cómo lo toma? O sea, ustedes que están en ese sector. Si yo te contacto a vos, sabés que no es para... Bueno, pero es que tampoco pasa nada, porque contactes a alguien y le digas, oye, mira, es que quiero aprender de tu empresa, ¿me podrías tomar un café 5 minutos contigo, tal? O, hombre, si me escribes y me dices, quiero trabajo, pues bueno, pues mira, manda el correo a tal, y tampoco está mal. O sea, que te quiero decir que todos nos hemos visto en la situación de tener que pedir ayuda a alguien y bueno, yo creo que habrá gente más o menos generosa, pero por lo general este sector es especialmente generoso y especialmente, vamos, de compartir. A mí me encantaría que me escribiera cualquiera que esté aquí. Jolín, para mí es como algo hecho bien. Hablamos de comunicación, pues algo ha resonado en alguien, así que genial que me escriban. Y quizás va mucho con la persona, pero a mí me parece que es bueno, porque al final es capacidad de aprender los unos de los otros, ¿no? O sea, segurísimo que tú me puedes aportar 1000 cosas de tu experiencia y que nos tomamos un café y yo te cuento y me cuentas, ¿no? Y igual con todos, es como, o sea, creo que es lo que dices, ¿no? Que es un sector súper abierto a conocer gente, a compartir, más allá del estatus o el rol que puedas tener circunstancialmente. Entonces, bueno, también creo que no todo el mundo es así. Que hay gente que está como más por la labor de compartir, por su forma de ser, que está más activa en redes, que es como, ¡guau! Mira lo que he hecho. Entonces quizás buscaría a la gente con la que tú te sientes más identificado o que crees que puedes, ¿sabes?, no tener ningún problema en contactar, porque es lo que hago yo. O sea, veo a un loco de turno o a una persona que está haciendo algo súper guay y le digo, ¡guau! Me flipa, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que es una cosa personal y que hay mucha gente que está por la labor de no llevárselo a, me va a pedir trabajo, no sé. Sí, y yo aprovecharía el face-to-face de este tipo de eventos, porque al final es verdad que en LinkedIn ocurre que escribe, a veces hay épocas en las que escribe mucha gente, entonces pues lo mismo lo que dice Carlos, ¿no? Dices, oye, pues es que yo no tengo la elección de contratarte, puedo responderte, me preguntas por un libro y probablemente te voy a contestar y te lo voy a mandar, o por mi opinión en algo, pero igual no puedo quedar contigo a tomar un café, pues porque el día a día igual no puedo, pero en este tipo de eventos precisamente creo que se puede aprovechar para esto, ¿no? Pues para entender qué tipo de empresas hay, lo que decía Carlos, entender si me apetece más trabajar en una agencia, en una gran compañía, un poco percibir ese feeling de la otra persona, y yo creo que al final el cara a cara en este tipo de situaciones es mucho más valioso, porque al final LinkedIn es una herramienta estupenda para conectar, para encontrar ofertas, para preguntarnos, ¿no? De, oye, ¿y cómo es trabajar en tu empresa? Si me interesa o no me interesa. Pero quizá para llegar a tomar un café, pues es verdad que, no sé, yo sinceramente igual no es tan fácil que quedes con todas las personas que te escriben a tomar un café. También es que hay gente que no sabe quedar. O sea, yo sí que me ha pasado que hay gente que ay, qué guay tu empresa, tengo muchas ganas de conocer Garaje. Ah, bueno, pues nada, acércate un día. Y luego te escriben, pero ¿me puedes reservar una hora el lunes a las...? Es como, no, tío, o sea, adáptate un poquito, ¿sabes? No sé, como que también hay que ser agradecido con estos gestos, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse un poco a... Para quedar, para, yo qué sé, también valorar el tiempo de otra persona, porque yo creo que todo lo que hay gente muy generosa con su tiempo y con pues, ayudar a otro, también son muy reactivos en cuanto ven que te están dando la brasa, pues cortas la comunicación y... Exacto. Gracias. No es una pregunta, pero básicamente es algo que yo cambié hace poco también un poco mi dirección. Venía de algo más de background digital, de agencia, aunque siempre
estaba haciendo cosas del tema de UX, Service Design, me motivé por el máster y para meterme un poco en el campo y averiguar cosas, ya no solo comprarme libros, obviamente, me descargué Slack y busqué online grupos de UXers o de diseñadores, de product manager, de todo. Y hay grupos a nivel mundial súper interesantes que además comparten un montón de información, links, libros. O sea, y dentro de esos workspaces hay channels también, según lo que quieras compartir. De normal te obligan a que te presentes, digas tu background. O sea, y siempre puedes ahí, sí que sabes que sí o sí es como un escenario que la gente está dispuesta a compartir. Con lo cual, a mí antes que LinkedIn lo que más me funcionó fue hacer eso. Entonces sí que es algo que lo recomiendo, que no todo el mundo se le ocurre. Yo además fue un poco por rebote. Y me funcionó muy bien para aprender más sobre el sector, ver realmente además qué perfil de todos estos me interesaba encaminarme y bueno, y ahí a lo tonto, ya sé lo que quiero hacer y aquí estoy, o sea que sí que eso sí que lo digo a modo incluso más que compartir libros, que a veces el libro es muy específico a un tema o algo muy condenso, si algo de repente no te gusta es más complicado, pero ahí puedes experimentar y conocer a gente. Bueno, hola, mi nombre es Miguel Ángel. Yo no he estado metido netamente en el tema de diseño, pero lo vengo haciendo. Yo soy de carrera cocinero, chef, como quieran llamarle, en el tema de hostelería. Pero lo que tengo es un proyecto, el tema de hostelería, pues, netamente digital. Entonces, a lo que voy es hacer dos preguntas. Bueno, hay ciertos soft skills que podemos tener para llegar a la visión, para lograr los objetivos. Y la primera pregunta es, ¿qué soft skill debería pedir? Porque también, al igual que el caballero, tenía como trabajado de remoto y entonces el tema digital es porque la gente de trabajo está en México, está en Colombia, Perú, y ¿qué debería pedirles a ellos para que se puedan empoderar y decir, vale, podemos fracasar el día de mañana y tú tienes que estar a priori preparado para eso? Y la segunda es, no sé si le ha pasado a alguno de que tienen dentro de su equipo muchachos o chicos, bueno, como venga, de que dicen, mira, yo tengo que estar, porque es un tema educativo digital en el tema de hostelería. Y ellos son cracks haciendo, yo qué sé, preparando algún tipo de comida o el tema de gestión en hostelería. Pero es que ellos no quieren ni aparecer ni en LinkedIn, ni en Instagram, ninguna. Y obviamente es valioso que aparezca en las redes porque es parte de lo que yo voy a promover. Entonces, ¿yo qué debería pedirle o cómo ustedes harían para convencerlos para que puedan aparecer? Bueno, la primera parte, por lo que he entendido de la primera parte, es, por tu parte es un poco esa transparencia a la persona que se vaya a incorporar, oye, esto puede no funcionar, ¿no? Y por ello es esa resiliencia o adaptación al cambio a que vaya a funcionar o no. Y por la segunda, la verdad es que no sé, porque si ya están incorporados, ¿no? Entiendo. No, justamente es eso. El ámbito los conoce en su medio, entonces la idea es que se puedan integrar, pero como parte de ellos, pues que digas, vale, pues oye, Jorge, mira, tú eres muy bueno en esto, pero necesito que también te muevas en los medios en tu área para que eso te ayude a mi negocio a crecer, porque al final vendes tu marca personal, tienes tu propio negocio, o sea, pero in situ, ahí, fuera de esa ciudad, nadie te conoce. La idea es que aparezcas. A ver, eso no es... No, verdad. No, al final lo veo más como una parte de trabajo que tú tienes que empoderar esas ventajas para ellos, ¿no? Y ellos verlo como desarrollo personal para lo que les pueda empoderar. A ver, no es fácil cuando quieres que alguien haga algo que no lo ve o que no cree que es su día a día o que no le aporte valor. Eso no es sencillo. Yo, por ayudarte un poco en ese sentido, cosas que yo he hecho cuando he visto que alguien en mi empresa o en algún equipo o algún stakeholder o algo no creía en algo, lo que he intentado es generar un caso de éxito para que viera un ejemplo de alguien que sí que le ha funcionado, porque si no es muy difícil. Si no vas con un ejemplo de, oye, mira, esto no te convencía mucho, pero mira, lo he hecho con fulanito de tal y mira, ahora ha obtenido este beneficio. Si no puede obtener un beneficio por ello y el beneficio es solo para ti, es difícil sacarlos de su zona de confort o de que se sumen a algo que a priori a ellos no les va a aportar. Entonces puede que les aporte beneficios, pero que no los lleguen a entender o no los lleguen a ver claros o no les apetezca arriesgarse y salirse de su zona de confort. Entonces te recomiendo que intentes generar un caso de éxito
lo suficientemente potente como para que luego vayas, se lo enseñes y digan, ah, ostras, entonces ahora sí que me interesa porque lo veo mucho más claro, ¿sabes? De hecho, yo creo que uno de los soft skills súper importantes en metodologías de diseño y de producto es la capacidad de identificar qué incentiva a cada persona. Es decir, cuando en un proyecto hay un montón de personas para las que trabajas, personas que te acompañan y personas que te facilitan. Y para todos tienes que encontrar un incentivo para que estén más de tu lado. Entonces, ¿qué ganan con esto? Pues eso siempre lo tenemos que tener en la cabeza cuando afrontamos un proyecto. Sí, es fundamental, sí. Creo que habían, sí, un par de preguntas más por ahí. Gonzalo. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por compartir hoy vuestra experiencia. La verdad que es un placer escucharos. Me parece importante decirlo. Y lo segundo, quería generar un poquito de debate, que creo que en nuestro ámbito se genera día a día, que es, quería conocer también vuestra visión sobre, dentro de una empresa de producto digital, ¿a qué se le da más importancia? ¿O qué es más importante según vosotros? ¿Marketing o producto? Venga, empiezo yo. Buena pregunta. Creo que el marketing es una parte, y yo que tengo un background en esto, fundamental para el éxito de un producto. Es muy importante cómo lo comunicas, cómo destacas sus fortalezas, sus bondades. Pero creo que el producto en sí mismo tiene que estar muy alineado con lo que estás comunicando, tal que si alguien lo prueba, vea materializados esos beneficios que le estás contando. De hecho, creo que tiene que ser tan bueno como para que esa persona siga utilizándolo, que sea algo necesario. Entonces, si me preguntaras o me pidieras opinión, creo que el producto es más complejo que el propio marketing, que tiene un gran esfuerzo por detrás para que esté alineado con lo que comunica, si no se queda en vender humo. Yo, poniendo más peso, intentaría tener un muy buen producto y comunicarlo muy bien, pero mi apuesta sería más en producto. Bueno, para mí son los dos necesarios, obviamente, porque tiene que haber una comunicación del producto que estás desarrollando. Y de hecho, no nos olvidemos que al final el descubrimiento de un producto o servicio también es parte de la definición de lo que estamos haciendo. Entonces, de hecho, deberíamos ir de la mano, ¿no? Si nosotros estamos diseñando el servicio completo desde el momento en el que lo descubres, marketing debería estar involucrado, no tiene que ser ni yo te digo lo que tienes que hacer ni tú me dices lo que tengo que hacer, sino que debería ser un trabajo mucho más en colaboración. Por una parte, porque el producto, por supuesto, tiene que ser excelente, pero además marketing lo tiene que conocer muy bien para poder comunicarlo bien y que eso sea la rueda que funciona, ¿no? Yo creo que no debería ser una pelea, que ese es el problema, que no debería ser una pelea, sino un reto común. Sí, a mí me parece fundamental lo que has dicho de que tiene que ser algo que se tiene que liderar desde la parte de producto, pero que tienen que estar involucradas tanto marketing como otras áreas, como ventas, como customer service, como desarrollo. O sea, el que todas las personas, todos los equipos puedan aportar en la construcción del producto es fundamental. Pero es verdad que el producto tiene que ser excelente y luego pues hay que saber comunicarlo muy bien. Al menos cumplir la promesa que estás comunicando, ¿no? al usuario. O sea, no sé cuántas veces os han bombardeado por Instagram a lo mejor o en algún canal, a mí me pasa a diario, en el que te venden, y sobre todo en digital, algo que va a cambiar tu vida. Y tú lo abres y de repente vas a hacer, pues yo qué sé, a seleccionar algo y no va el botón de selección y dices tú, joder, esto me da una confianza, vamos, dejo mi vida aquí, ¿no? Entonces sí, creo que es un trabajo colaborativo y es verdad lo que dicen, ¿no? O sea, cuando se hace juntos, cuando se trabaja producto con marketing, toda la parte de comunicación y el marketing entiende bien el producto, se nota en la comunicación, se nota en todo, es perfecto. Hola. No sé si voy a cambiar un poco el tema porque yo no soy UX, soy diseñadora gráfica. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos los recién titulados o los que tenemos poquita experiencia para convencer, o por mucho que tengamos esas soft skills que nos han ido como inculcando durante un grado, durante un máster, porque al final aprendemos sobre un montón de programas, pero
por ejemplo, desde mi campo sí está como eso más enfocado el diseño gráfico, pero podemos aprender un poco de 3D, un poco de Flash, un poco de web, pero es que luego quieres acceder a un puesto de trabajo y te piden todo eso, y Flash, y Dreamweaver, y que seas CEO, y HTML, y sangre de dragón. Entonces, es como... tenemos esperanza, o sea, porque... ¿Qué hacemos? Porque al final, como comentáis, todos tenemos un poco el mismo perfil y lo que nos diferencia son las soft skills, pero al final vas a la entrevista y lo que te miden no son las soft skills, es tu experiencia, pero si no tienes experiencia porque te piden un montón de cosas y es como la pescadilla que se muerde la cola. Invéntatelo. Pues para mí, justo en los perfiles junior es casi cuando más te diferencias por las soft skills. Porque precisamente el aprender cualquier herramienta la pueden aprender todos y es cuando más igual estás a los demás, porque no has tenido una experiencia distinta a los demás. Al final has tenido las mismas prácticas que tus compañeros, has hecho los mismos proyectos, pero sin embargo tus soft skills te pueden diferenciar muchísimo más. Al final, tú aprender a utilizar Sketch o HTML o la herramienta que sea, lo puedes hacer igual que el de al lado. Sin embargo, tener capacidad de comunicación, de trabajar en equipo, de lo que sea, es en el momento yo creo que más se diferencia. Sí, eso es totalmente cierto. Yo creo que en un caso de un perfil junior, lo que tienes que hacer es tener 1 o 2 casos que estén guay, de los que estés orgullosos, y es verdad que esas capacidades que ves a una persona junior que son propias de alguien un poquito más senior, venden mucho. O sea, una persona que viene y te cuenta un caso y sientes que te lo cuenta con claridad, que es una cosa que te puedes preparar, con claridad, o que te transmite una pasión brutal, o eso, bueno, pues vende mucho y se puede preparar. O sea que bueno. Sí, es que al final un perfil junior es que técnicamente aún no eres bueno, entre comillas, ¿sabes? Hay mucho que avanzar ahí. Entonces es que estoy con lo que estáis hablando muy de acuerdo, porque esos soft skills es lo más importante, cobran muchísimo más relevancia, y además yo creo que hay un factor determinante que es el saber diferenciarte, que a veces no es fácil, pero yo, por ejemplo, que he estado involucrado muchas veces en contratación de gente para equipos, ves la típica persona que viene y que le preguntas hasta de qué es tu empresa y ni lo sabe, y dices, perdona, o sea, has venido aquí a hacer una entrevista y te digo que de qué va mi producto y ni lo sabes, y gente que le notas enseguida la pasión que tiene detrás, que se ha preparado las cosas, que encima trae un portfolio o algo con un giro de vuelta y algo un poquito diferente. O sea, yo he tenido hasta casos en los que teníamos un proceso abierto cuando trabajaba hace tiempo en una agencia creativa y que de repente llamaron a la puerta de la agencia y era un pizzero que traía una pizza y dijimos, no, si se han equivocado, aquí no hemos pedido ninguna pizza, pues yo no me la voy a llevar, toma, y nos la cogimos y cuando abrimos había un portfolio, ¿sabes? O sea, algo tan que dices, hostia, es súper loco, ya, pero estábamos buscando una persona para un puesto creativo, o sea, y te acaban de colar un portfolio de una forma guapísima, es que lo contratamos. O sea, hay una persona súper junior, porque además buscábamos un junior. Entonces, son esas cosas que no creo que haya que irse a extremos de este tipo, pero que se nota enseguida cuando hay actitud, cuando hay ganas de diferenciarse, cuando hay, ¿sabes?, esos pequeños detalles que no van ni de coña por lo técnico, porque lo técnico ni aún lo tenéis, y lo que tengáis lo vais a tener al mismo nivel que el resto o parecido, ¿sabes? Sí, hay un par de soft skills que creo que son bastante clave en perfiles junior. Es las ganas de aprender y demostrarlo, el hecho de decir, pues mira, es que justo soy profesora de infantil y estuve leyendo el blog de IDEO y apliqué 3 dinámicas con los niños y luego vi que eso había tenido un resultado de no sé qué, no sé cuántos. Y luego además me hice un curso online en no sé dónde y he leído este libro. Y al final ese ganas de estar aprendiendo y flexibilidad. También en ese momento yo creo que mostrar adaptación y que te puedes adaptar a distintos roles o que tienes ganas de explorar, yo creo que también muestra esas ganas de crecer, ¿no? Que al sí, final... es lo que hablamos antes un poco de la curiosidad, es fundamental. Y vamos, es que si no... Iba a decir una cosa y se me ha ido, pero pero que la curiosidad al final se nota mucho. Ah, vale, ya sé lo que iba a decir. Que también es muy importante porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho en la escuela, sobre todo en los cursos que tenemos con perfiles más junior, que muchas veces te dicen, vale, yo es que soy junior, yo nunca he trabajado en esto, ahora cuando vaya a ir a una empresa, ¿qué le enseño? Y yo siempre le digo una cosa, invéntatelo. O sea,
Si no tienes un portfolio, invéntatelo. Coge una aplicación que uses en tu día a día y rehazla. Coge algo que en tu día a día creas que necesites y que no exista y lo haces. Pero no estés quieto. O sea, si estás quieto, no te van a venir las oportunidades. Pero si haces cosas, o sea, si no tienes portfolio, no tienes casos de éxito, móntalos, ¿sabes? Invéntate algo y hazlo. Porque eso luego, además, ya no solo estás demostrando el resultado, que ha de ser bueno, sino estás demostrando otras muchísimas cosas con esa actitud, ¿vale? Gracias. Creo que queda una pregunta, vamos a hacer que sea la última porque ya... Es súper chiquita. 12 minutos. ¿Sí? Vale. Hola, ¿qué tal? Yo soy un perfil súper raro. Creo que ya Gonzalo, ya nos conocemos. Entonces, soy abogada y siempre he estado trabajando los últimos meses en equipos multidisciplinarios, o sea, literal, creando soluciones digitales, etcétera, y asesorando a algunas startups. Pero la verdad que me he enamorado de todo lo que tiene que ver con la usabilidad y la accesibilidad. Entonces, básicamente lo que están diciendo, tienes toda la razón, Carlos, porque realmente el que se queda sin hacer nada, pues nunca llega a nada. Entonces, sí, un tip y también una pregunta para ustedes. ¿Ustedes pertenecen a comunidades y cuáles son? Esa es la pregunta. Y en todo caso, a los que no pertenezcan a comunidades, o sea, los invito a pertenecer a comunidades como esta y otras que encontrarán, porque, o sea, al menos a mí, lo poco o mucho que pueda saber sobre temas de data, sobre temas de empatía, sobre incluso mindsets que no conocía como el Agile, el Management 3.0, etc., 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 lo he adquirido a raíz del trabajo y también de estas comunidades que te enseñan todo desde el nivel -10 hasta que más o menos vas itinerando y vas ideando y vas prototipando y es súper bonito. Entonces quisiera saber a qué comunidades pertenecen, si es que pertenecen a alguna. Y también lo que decías, Beatriz, es genial porque realmente ir comunicando tus ganas de, no solamente quedarte conocimiento tú, ¿no? Sino también llegar a la oficina y decir, oye, compartí tal libro, si quieren lo leen. Hay gente, por ejemplo, muchos Agile Coach o gente también que es UX, tienen podcast, tienen su cuenta en Goodreads y tú los sigues y puedes ver todos los libros que están leyendo y en qué página van, todo eso. Y entonces también es ir llegando a la gente para conectar con LinkedIn y como dices, llegar a la entrevista o llegar a la conexión diciéndole, oye, he visto que te interesa tal tema, de repente te interesa este libro, plan. Entonces ya no es el típico café, probablemente si se quiera tomar contigo porque le digas, tengo el libro en físico, te lo puedo dar, ahí está. Entonces lo obligas a que se tome el café contigo si es un libro muy bueno. Y nada, eso, quisiera saber qué comunidades pertenecen y qué vienen haciendo. Gracias. Bueno, yo, así como por contexto, la comunidad de diseño en Madrid en general, ¿no? Pero en Telefónica tenemos una comunidad de diseño en la que nos juntamos una vez al mes, todos los diseñadores de toda la compañía siempre que podemos y compartimos conocimiento tanto interno como invitamos a gente de fuera y luego pues participo en eventos como los GIF de garaje, los Design Wednesday de TVA, las charlas que están haciendo en Singular, o sea, un poco la comunidad de diseño que casi considero de Madrid, ¿no? Que no considero tan buenas unas charlas como otras. Y luego a mí también me interesa el Product Management, que también estamos como un poco muy involucrados en esa parte. A mí los dos que me gustan, aparte del GIF, que es la caña, que organizo yo, los dos que más me gustan son el Product Book Club y el Service Design Drinks de Madrid. Son los que más me han aportado personalmente. Yo la verdad siento decepcionarte un poco. Quizás soy la menos activa fuera de mi empresa porque he pasado estos años muy centrada en desarrollar para los equipos, clientes y demás. Entonces ahora es que me estoy permitiendo descubrir, ¿no? La comunidad Uxer, intento venir mucho a sus charlas, la de BBVA también, no he ido a las tuyas, pero bueno, ya me lo apunto. Y sí, mucho dentro de empresa porque al final tienes equipos, tienes gente, ¿no? Y tienes que compartir con ellos y estoy muy de acuerdo con que se aprende mucho. Entonces, bueno, me meteré en todo lo que estoy escuchando y intentaré estar más en eso porque estoy totalmente de acuerdo contigo, se aprende un montón.
Sí, yo por comentar algo diferente, aparte de comunidades presenciales, pues también yo creo que en Internet hoy en día el que no accede a la información es porque no quiere, porque tenemos canales de YouTube muy interesantes. Yo, por ejemplo, que mi background sobre todo es más de diseño de producto, yo he devorado Behance, Medium, hay cosas súper interesantes. O sea, al final tienes en Meetup puedes encontrar también pues comunidades sobre temáticas que te pueden interesar muchísimo. Entonces yo creo que al final, pues bueno, hay lo que he dicho, el que no se informa y no crece en algo es porque no quiere, porque la información está ahí y es una suerte y yo creo que pues eso, el interés es el que va a hacer y el que no estés quieto, el que te haga ir a esos sitios. Y que somos súper afortunados, porque yo, por ejemplo, he trabajado durante 3 años en una empresa de seguros y los actuarios no tenían una comunidad de actuarios en la que desarrollarse. O sea, igual había algo, pero es que realmente no hay lo que tenemos en el mundo del diseño, que hay charlas todos los días, encuentros todos los días. Sí, yo creo que también... Sí. Yo creo que también porque es una disciplina, entre comillas, nueva, no es nueva, pero que no es una profesión tradicional que viene de muchísimos años. Y yo creo que también, antes tú hablabas de la evangelización, que yo creo que hay mucho en todas estas comunidades en ello, ¿no? En que tenemos esas ganas de compartir, de que se entienda bien la importancia de todo y de que cada vez coja más relevancia en las compañías, que yo creo que se está notando muchísimo, pero que aún hay mucho que seguir aportando y que eso es lo que también está haciendo que se genere mucho contenido y que se mueva mucho en torno a todo esto. Bueno, pues todo lo bueno llega a su fin. Creo que lo habéis pasado bien, ¿no? ¿Lo habéis pasado bien o no? ¿Os ha gustado? ¿Habéis aprendido sobre todo? ¿Habéis disfrutado, no? Vale, pues vamos con el resumen de mi gran colega Edu Munilla. El visual thinking, de hecho, ya sabéis que también es uno de los soft skills súper importantes en las organizaciones. No tanto el hecho de saber dibujar, sino el hecho de conceptualizar visualmente pues conversaciones, como hemos tenido aquí, pues esta mesa redonda, ¿no? Es un reto enorme. Y bueno, pues ya está Edu preparado para contarnos un poco el resumen. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque esto se está grabando y esto va a ser un podcast. Hemos recogido este sonido y por lo tanto esto va a sonar dentro de poco en nuestro canal. Esto más que un graphic recording o un visual thinking así currado, para mí son mis notas, las que habitualmente tomo en la fase de investigación, de escucha y luego a partir de ahí para aterrizar el proyecto. Quiero que suba Gonzalo, por favor. Este que está aquí, ponte de perfil, es Gonzalo. Y tengo que decir que es mi compañero, la persona que hace conmigo el podcast y lo hacemos en remoto. Yo, mi estudio, mi taller lo tengo en Soria, hacemos el podcast desde Madrid, conectamos con gente en Barcelona o desde cualquier parte del mundo. Y creo que algo importante, la soft skill de todo esto es darle las gracias al compañero cuando realmente te ayuda y cuando realmente te apoya y hace gran parte del trabajo en remoto. Así que un fuerte aplauso para Gonzalo, mi compañero del alma. No es fácil hacer eso que hacemos de 1 hora y buscar entrevistas y lleva su aquel, ¿a que sí? Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Y ahora voy a comenzar a deciros lo que realmente esas notas que he tomado. Creo que hay que tener capacidad de síntesis, resumir es lo que he intentado y sobre todo ganas de aprender. Yo he aprendido muchísimo esta tarde, de verdad, ha sido brutal. O sea, me llevo a mi casa un montón de cosas y a partir de ahí lo he pintado en rojo porque es el color de moda, porque es el color de Uxer, pero también porque es el océano rojo donde realmente te tienes que ahí lidiar pues permanentemente para levantar la mano y decir yo soy diferente, estoy aquí, contrátame, yo estoy aquí, asígname este proyecto. Por lo tanto hay que tener algo mucho más, hay que irse a los azules. Y los azules para mí son la empatía, ponerse en el lugar del otro, los detalles, lógicamente tener ese ojo de diseñador o dentro de lo que es la parte técnica, escucha activa, saber comunicar con sencillez y de forma clara, no irnos por las ramas, sino de algo sencillo, porque estamos en la economía de la atención y hay que ir rápido. A partir de ahí he pintado algo en verde, humildad.
y sobre todo algo que también me importa mucho en este contexto de cambio, ¿no? Es la sostenibilidad. Y lo decía ella, intentar hacer un mundo mejor. Somos diseñadores y tenemos que resolver problemas que tengan un impacto positivo. A partir de ahí llega el amarillo, open mind, siempre esa mente abierta, tener en la cabeza para quién diseñamos. Personas que hagan grupo, hay que pensar en ellas también. Aprender liderazgo para poder acompañar. Comunicar, bailar, ese lenguaje corporal y soltarse un poco. Me gustaría que nos dijeses luego esos 5 comportamientos garaje, que ahí han innovado también en la parte de personas. Dejar que te cuenten. Las empresas también deben ser proactivas, bajar el ego desde el cariño, ser pacificador, evangelizar, saber vender, creatividad, en este caso, con el tema de Pixar, esa recomendación, saber trabajar en remoto, ahí profundizar, hablar un poco más y saber qué persona hay en esa otra parte, ¿no? Algo sencillo, tomemos un café. Enamorar al personal en esa reunión o en esos primeros contactos. Ese incentivo personal ad hoc, saber qué le das a cada uno en cada momento, ser organizado para ser mejor compañero y sobre todo es una cuestión de respeto. Pide ayuda, se te dará. Y a partir de ahí yo me quedo con 2 palabras clave, que es comunicar y empatía. Y sobre todo, darle las gracias a Beatriz, a Idaira, a Carlos y a Carlos Velasco por lo que han hecho. Estoy despidiendo así el podcast. Y a partir de ahí, algo que esto es ya palabra de Eduardo Munilla, disfrutar haciendo camino. Buenas noches. Pues ya hemos llegado al final de este Uxer Talks. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo. Nos vemos en la próxima y nada, a darle duro con la comunidad. Gracias. Yo, para despedirnos, evidentemente, dar las gracias a vosotros 3. Ha sido un placer y un lujo teneros. Daros a todos vosotros también las gracias por venir y por implicaros, porque yo creo que ha sido muy interesante que muchas cosas hayan sucedido porque las habéis preguntado vosotros. Y por cerrar, pues que los soft skills son muy importantes. Nosotros en Uxer School, dentro de la compañía, los trabajamos mucho y que también los llevamos a nuestra formación, porque no creemos solo en que hay que formar a nivel técnico, sino que es muy importante formar a nivel de soft skills también. Y nada, que muchísimas gracias y como ha dicho Gonzalo, nos vemos a la siguiente.